Las últimas décadas de la República Romana fueron una época convulsa y violenta. Con el golpe de estado de Sila en el 82 a.C. se alcanzó un nuevo nivel. Comenzaba la época de César, dominada por una serie de personajes extremadamente poderosos y ricos, y con un creciente enfrentamiento entre las élites del Senado y el pueblo. Para los políticos populistas, ganarse el apoyo de las masas les permitiría acceder a esa lista de grandes hombres. Muchos de ellos dejaron su huella en la República, pero hubo uno en especial que más bien desató el infierno. Este es Clodius Pulcher, un patricio que pasaría a la historia por convertir Roma en un campo de batalla, y también por ser quizás el mayor enemigo de Cicerón. Veremos cómo un senador pudo convertirse en el mayor camorrista de la historia de la República, y cómo pudo ser capaz de aterrorizar al mismísimo Senado de Roma. Publio Claudio Pulcher nació en el 93 a.C. en una de las principales familias patricias. Era hijo de Apio Claudio Pulcher, un partidario de Sila, que fue nombrado cónsul en el año 79 y gobernador de Macedonia hasta su muerte, en el 76. El joven Publio, entonces con 17 años, habría empezado en la política, aunque no lo hizo con buen pie. En el 73 intervino en un tema polémico. Fabia, una virgen vestal y también hermanastra de la esposa de Cicerón, fue acusada de romper su voto de castidad con Catilina, el famoso político que intentaría dar un golpe de estado una década después. Claudio estaba entre los acusadores, y no se detuvo ni siquiera cuando fue declarado no culpable. Por ello, Catón le denunció, y según cuenta Plutarco, fue tan humillante que tuvo que abandonar Roma. Su única salida era el ejército, un paso clave para entrar en la competitiva clase política. Con una familia tan bien posicionada, no faltaban los generales. Uno de ellos, su cuñado Lucio Licinio Lúculo, estaba al mando de la campaña contra el poderoso reino de Ponto, y le aceptó entre sus filas. Pero no tardaría en arrepentirse. Según parece, Claudio no estaba a la altura, y Lúculo no le respetaba, y se enfadó por recibir menos mérito que otros oficiales. Esto le motivó para aprovechar el descontento de las tropas y liderar un motín contra el general, aunque también es posible que Pompeyo, que quería liderar la campaña, estuviese detrás. En todo caso, el motín se saldó con la retirada de las tropas, lo que a su vez provocó que el enemigo recuperase terreno. Poco después, en el 67, desertó y se dirigió a la cercana Cilicia, cuyo gobernador era otro cuñado, Quinto Marcio Rex. Claudio le convenció para que le diese el mando de su flota, a lo que accedió, pero poco después fue capturado por unos piratas. Estando cautivo, alardeó de su riqueza y de la importancia de su familia, lo que llevó a los piratas a pedir un cuantioso rescate. En aquella situación tuvo que pedírselo a Ptolomeo de Chipre, un aliado de Roma. Pero el rey no estuvo muy por la labor, y ofreció una cantidad ridícula, según Apiano, de tan solo 2 talentos. Los piratas se echaron a reír. Casio Dio asegura que liberaron a Claudio por miedo a su conexión con Pompeyo, pero puede que fuese más bien porque lo veían como un charlatán del que no iban a sacar provecho alguno, por lo que liberarle sin aceptar el patético rescate sería al menos una forma de humillarle. Tras abandonar a los piratas, se dirigió a Siria, donde se vio envuelto de nuevo en un motín. Es una sospecha que nunca se ha llegado a confirmar, pero lo que sí es seguro es que estuvo a punto de costarle la vida. Humillado y sin ningún mérito a sus 27 años de edad, volvió a Roma para continuar su vida política. Pero sus problemas en Oriente no se habían quedado allí. Lúculo volvería para acusarle no solo del motín que había arruinado su campaña, sino también de cometer incesto con su esposa, Claudia Quinta. La veracidad de esta historia está abierta a la especulación, pero lo cierto es que en cuanto se supo, Lúculo le pidió el divorcio. Pero el haber estado casado con una mujer considerada libertina e incestuosa manchó su reputación de por vida. Para colmo, Pompeyo le tomó el relevo y motivó la aplicación de una ley que retrasaba en 3 años la celebración del triunfo. Como un general no podía ostentar su cargo dentro del recinto de la ciudad, tuvo que quedarse en las afueras, dejando de lado la vida pública. Estaba hundido, y como no podía ir a por Pompeyo, fue a por su excuñado, que había contribuido a llevarle a esa situación. Claudio estaba solo, y con su excuñado al acecho necesitaba aliados para defenderse, a la vez que ascendía en el cursus honorum. Comenzó estrechando lazos con un familiar cercano de Lúculo, Lucio Licino Murena, quien había liderado algunas de sus legiones durante la guerra contra Ponto.
Aquel mismo año entró en contacto con un antiguo conocido, Catilina. Acababa de terminar su cargo como gobernador de África y ahora se presentaba al consulado. Pero surgió un problema. Los ciudadanos de la provincia enviaron una embajada para denunciar sus muchos abusos. Fue acusado de extorsión y, estando a la espera de juicio, se rechazó su candidatura. Claudio y Murena recibieron dinero, y por ello estuvieron entre los responsables de su absolución, algo que más adelante se les echaría en cara. La carrera de Claudio recibiría un fuerte impulso un año después, cuando Murena, nombrado gobernador de la Galia Narbonense, le dio un puesto. Según cuenta Cicerón, Claudio se enriqueció mediante estafas y diferentes negocios turbios, como por ejemplo hacer testamentos para luego hacer desaparecer a los herederos. Su posición también le permitió ampliar sus contactos. Al año siguiente, Murena volvió a Roma antes de que terminase su cargo. La razón era presentarse a las elecciones para el consulado. El año anterior se habían presentado Cicerón, Catilina y uno de sus aliados, Cayo Antonio Híbrida. Con sospechas de que Catilina quería hacerse con el poder por la fuerza, Cicerón buscó pactar con Híbrida. Aprovechó que estaba endeudado para ofrecerle la rica provincia de Macedonia a cambio de apoyo, oferta que su rival aceptó. Catilina volvió a perder, y al año siguiente, en el 63, se presentó de nuevo. Acusado de encabezar una conspiración para dar un golpe de estado, Cicerón apoyó a Murena mientras acusaba a Catilina. Justo antes de asumir el cargo, fue acusado de soborno por Servio Sulpicio Rufo, aunque fue absuelto gracias a Cicerón. Por ello, Claudio encontró en Cicerón a un aliado, llegando incluso a formar parte de su escolta durante los duros meses de la conjura. Las cosas iban bien para Claudio, cuya posición y contactos le mantenían seguro de Lúculo. Pero no duró mucho. Una de sus hermanas, seguramente Claudia V, trató de seducir a Cicerón y convencerle para que le pidiese el divorcio a su esposa. No solo se negó, sino que su mujer, Terencia, se la juró a ambos hermanos. Sin embargo, el hecho en sí no tuvo gran trascendencia al principio. El gran error lo provocaría el propio Claudio poco después, en un incidente que se hizo célebre y que sumiría a Roma en el caos. El momento más decisivo de la vida de Claudio tuvo lugar en diciembre del año 62. Durante este mes tenía lugar un ritual mistérico dedicado a una misteriosa diosa conocida como Bona Dea, la buena diosa, asociada a la fertilidad de las mujeres y a la protección del Senado y el pueblo romanos. La fiesta estaba reservada únicamente a las mujeres, y debido a su gran importancia para el bienestar de Roma, estaba terminantemente prohibida la presencia de hombres. Por ello, muchos de los detalles de esta fiesta son desconocidos, como por ejemplo los días en los que se celebraba. Sabemos, eso sí, que solo podían asistir las mujeres de clase alta, y que junto a ellas estaban las vestales, así como sirvientas. La fiesta se prolongaba durante la noche, con un banquete y mucho vino. Dado el halo de misterio que envolvía el ritual, eran muchas las teorías sobre lo que sucedía realmente, en especial cuando el alcohol hacía efecto. El año anterior, Julio César había sido nombrado Pontifex Maximus, la mayor autoridad religiosa de Roma, de modo que la anfitriona de la fiesta era su mujer, Pompeya. También estaba presente su madre, Aurelia. Por la noche, Claudio se vistió de mujer y se dirigió a la Regia, el histórico edificio del foro en el que tenía lugar el ritual. Su propósito era tratar de seducir a la esposa de César. Consiguió entrar, pero evidentemente no tardó en ser descubierto. El asunto era extremadamente grave. En primer lugar, su mera presencia en el ritual era un sacrilegio, y su gran importancia provocó consecuencias no menos importantes. Todos los negocios fueron suspendidos y se hizo venir a Pompeyo de Oriente. En segundo lugar estaba el motivo, tratar de seducir a la esposa del Pontifex Maximus, que para colmo tuvo lugar en un importante espacio religioso. En tercer lugar, el ritual ya no era secreto, por lo que hubo cambios. Claudio fue juzgado por un tribunal religioso y las cosas no pintaban para nada bien. Se enfrentaba a la pena de muerte y había muchos testigos y pruebas. Entre los muchos miembros de la acusación estaba Lúculo, al que se le había presentado la oportunidad perfecta de vengarse, pero también alguien inesperado, Cicerón. Hasta el momento habían sido aliados, pero la gravedad de la situación y sus efectos políticos le habían puesto contra la pared. Por una parte le interesaba limitar el poder de Pompeyo en Oriente, que podía conseguir ayudando a Lúculo. Por otra,
quería contentar a su mujer, bien situada y con una inmensa propiedad que le beneficiaba. Aurelia, que había sido testigo, contó lo sucedido. César, que también estaba presente, dijo no saber nada, y de hecho se había divorciado de Pompeya, alegando que su mujer debía estar por encima de toda sospecha. Esta decisión nos resulta extraña si tenemos en cuenta que ambos eran reformistas, de modo que ponerse de su lado le evitaría perder apoyo. Claudio se defendió asegurando que esa noche no se encontraba en Roma, pero Cicerón demostró que era mentira, ya que ambos se vieron en su casa durante su supuesta ausencia. Las acusaciones sobre sus fechorías se expusieron, haciendo especial hincapié en sus supuestas relaciones incestuosas. Lúculo testificó sobre las relaciones que tuvo con su esposa, aportando incluso a varias esclavas para probarlo. Con todo en contra, parecía que su suerte había terminado. Pero sorprendentemente fue declarado inocente. Se ha atribuido esta decisión a unos ricos reformistas que sobornaron a los jueces y al jurado, refiriéndose ni más ni menos que al más rico de Roma, Craso. Por una parte, el escándalo le benefició. Encontró a nuevos y poderosos aliados, incluyendo a Craso y a César, pero por otra parte su imagen política quedó gravemente afectada. La facción dominante en el Senado, los más ricos, eran también los que estaban más molestos con el escándalo, y ya que el acceso a los cargos más altos dependía en gran medida de ellos, tendría problemas a la hora de ascender. Tras el incidente, fue cuestor de Sicilia, el puesto más bajo del cursus, entre los años 61 y 60. Claudio necesitaba ascender desesperadamente, pero incluso con ayuda de sus protectores sería muy difícil. No tardó en idear un plan. El cargo de tribuno de la plebe, uno de los más importantes, no dependía de la elección del Senado, sino del pueblo. César, un cada vez más poderoso populista, podría ayudarle. Solo había un inconveniente. El puesto solo aceptaba a plebeyos, y Claudio pertenecía a una familia patricia. Para poder presentarse al cargo, renunció a su estatus como patricio y se hizo adoptar por un plebeyo, un proceso que era perfectamente legal. Sin embargo, en su caso hubo muchas irregularidades. Su padre adoptivo era más joven que él, y era capaz de tener hijos. Tampoco heredó el apellido de su padre, Fonteius, sino que se lo cambió a otro asociado con la plebe, Clodio. De hecho, sus hijos mantuvieron el nomen Claudio. Este alocado plan fue posible gracias a César, que fue cónsul en el año 59 y a quien le interesaba que Clodio tuviese un cargo importante. Su ayuda también le permitió ganar las elecciones y ostentar el cargo. Ya en el tribunal, Clodio puso en marcha su plan. Lo primero fue recompensar a César vetando a su colega en el consulado, Marco Calpurnio Bíbulo, impidiéndole dar su último discurso en el cargo. Lo siguiente fue ganarse el apoyo popular, aprobando una serie de leyes conocidas como Leges Clodiae. El propósito de estas leyes era el de reforzar el poder de sus aliados y reducir el de los magistrados, pero también buscaba venganza. Una de las leyes reclamaba Chipre, un territorio autónomo de Egipto, y de esta forma hacerle pagar a Ptolomeo la humillación de años atrás. Y no solo eso, sino que designó como supervisor del proceso a Catón, el principal rival de César. Otra ley castigaba a aquellos que habían condenado a muerte a un ciudadano romano sin un juicio previo. El objetivo era Cicerón, que durante su consulado había ejecutado a los miembros de la conjura de Catilina. Fue obligado a exiliarse a Grecia, y en cuanto partió, propuso otra ley para prohibirle volver a Italia y confiscar sus propiedades. Para colmo, hizo construir un templo en el terreno de su casa, de modo que al ser un espacio sagrado no podría volver a reclamarlo. Otra medida importante fue en lo referente al reparto de trigo, que hasta el momento se distribuía entre los pobres con un precio reducido. Clodio hizo que fuese totalmente gratis, y de esta forma pudo ganarse el apoyo popular. En relación a esto, también amplió los derechos de los libertos para votar. El éxito de estas leyes se debía al apoyo tanto de sus aliados como de los cónsules, ambos reformistas. Pero hubo una ley más, y fue la de legalizar grupos y asociaciones semipolíticas, creando de esta forma bandas que le eran leales y que podía usar para asegurar su poder mediante la violencia. Pero la situación se torció rápidamente. Pompeyo aprobaba las políticas de Cicerón, así que hizo lo posible por derogar la ley y hacerle volver. Hasta el momento Clodio había ayudado al triunvirato, pero la tensión con Pompeyo no hizo sino aumentar. Con el apoyo de las bandas, Clodio era el amo de Roma.
Sus seguidores tenían como objetivos a cualquiera que le llevase la contraria a su líder, ya fuesen senadores o partidarios. El acoso era constante y a veces bestial. Unas veces eran abucheos en público e insultos, otras eran palizas. A veces incluso echaban orina a sus rivales durante los eventos públicos. Ni siquiera Pompeyo se libró. El acoso por parte de Clodio lo dejó confinado durante meses en su casa, que rodearon y apedrearon. En apariencia toda oposición a Clodio había desaparecido, pero esta oleada de violencia había reducido su apoyo popular, que empezó a reclamar el regreso de Cicerón. Pompeyo y sus aliados trabajaron durante meses para traerlo de vuelta, contando con el apoyo de Craso e incluso de César, que aun estando en la Galia había sufrido ataques por parte de Clodio. El 1 de enero del 57, en la primera sesión de los nuevos cónsules, se propuso la vuelta de Cicerón. A pesar del miedo, ambos cónsules y Pompeyo la aprobaron, animando a la mayoría a hacer lo mismo. Solo restaba la aprobación popular. Pero durante la votación, Clodio, que ya no tenía el cargo de tribuno, apareció con su banda. Entre ellos habían varios gladiadores a los que había pagado. Ante la negativa a cancelar la aprobación de la ley, Clodio y su banda se lanzaron al ataque y provocaron una masacre. Quinto, hermano de Cicerón, que estaba presente en la asamblea, consiguió salvar la vida ocultándose entre unos cadáveres. La escena fue tan horrible que Pompeyo decidió combatir el fuego con fuego, autorizando a los tribunos a usar sus propias bandas armadas para hacer frente a Clodio. El resultado fue una guerra en las calles, donde las peleas y el acoso habían dado lugar a auténticos enfrentamientos entre grupos armados. Aún así, una segunda propuesta fue aprobada, y Cicerón pudo volver a Roma. Consideró que las leyes de Clodio carecían de validez, ya que su proceso de adopción era ilegal, y por tanto, también lo había sido su cargo como tribuno. De esta forma, y tras convencer al colegio de pontífices, pudo recuperar su propiedad, aunque tuvo que reconstruir su casa. Los enfrentamientos siguieron. Uno de los tribunos aliados de Pompeyo, Tito Annio Milo, se convirtió en el peor enemigo de Clodio, enfrentando a sus bandas constantemente. En el 56, Clodio, que entonces era edil, denunció, irónicamente, a Milo por violencia y por poseer bandas armadas, aunque no tuvo éxito. Su apoyo se había reducido en gran medida, especialmente a raíz de la escasez de trigo del año anterior, que achacó al sabotaje de sus rivales. Pompeyo logró resolver la escasez rápidamente, evidenciando aún más la incapacidad del extribuno. Pero había otro problema. Corrían rumores de que Clodio recibía dinero de Craso para así atacar a Pompeyo, ya que ambos estaban interesados en liderar una nueva campaña en Oriente. César, que estaba en la Galia y temía por un candidato al consulado que quería hacerle volver a Roma para ser juzgado, convenció a ambos para presentarse. Para ganarse el apoyo de Clodio, le prometió el consulado a su hermano, Apio, el año siguiente. Esto mantuvo a Clodio tranquilo durante un tiempo, pero la violencia, ejercida esta vez por distintas facciones, no cesó. Pero cuando Milo se presentó al consulado en el año 53, Clodio, furioso, volvió a la acción. Por suerte, esta vez el caos no duraría. El 18 de enero del 52 a.C., Clodio regresaba con su escolta de la cercana Ariquia. El grupo de 30 hombres armados seguía la vía Apia. A la altura de Bowilae, a pocos kilómetros de Roma, se cruzaron con otro grupo similar. Estaba encabezado por Milo. El momento fue tenso. Ninguno de los escoltas de ambos grupos hizo o dijo nada. Se limitaron a pasar uno al lado del otro. Pero cuando los últimos de cada grupo quedaron a la misma altura, comenzaron a insultarse, iniciando una brutal pelea. Clodio recibió el impacto de una jabalina y, herido, trató de ponerse a salvo en una posada, donde fue asesinado finalmente y abandonado. Un senador que estaba de paso reconoció el cadáver y lo llevó a Roma, donde las noticias de su muerte volaron. Allí se congregaron sus seguidores, su esposa Fulvia y 2 tribunos, que decidieron hacer el funeral inmediatamente. Pero cuando llegaron al foro, guiados por la ira, decidieron incinerar el cuerpo en el interior de la curia, usando para ello el propio mobiliario del edificio. El incendio arrasó la curia y la cercana Basílica Porcia, un acto que motivó la elección de Pompeyo como cónsul único. Con la aprobación del Senatus Consultum Ultimum, es decir, del estado de alarma, el ejército pudo entrar en la ciudad para imponer el orden. Milo fue juzgado por el asesinato,
y aunque Cicerón trató de defenderle, fue condenado al exilio. Ambas medidas lograron calmar los ánimos y volver a la normalidad, pero esta oleada de violencia y caos político no sería más que el comienzo de lo que estaba por venir. La República estaba herida de muerte, dominada por la corrupción y por individuos demasiado poderosos. La carrera política de Clodio fue un gran ejemplo de ello. Con el apoyo del triunvirato consiguió un puesto de forma ilegal, y mediante las bandas impuso su voluntad. Su historia seguiría resonando por las calles, aunque se le recordaría como posiblemente el político más canalla de la historia de Roma.